Es un gusto para mí nuevamente poder entrar en contacto con ustedes a través de esta plataforma, siempre agradeciendo a CENICSA y a SONIC por el apoyo que nos brindan y la oportunidad que nos brindan de poder intercambiar con ustedes nuestros conocimientos, sobre todo desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Con un lenguaje sencillo que todos podamos entender y que estos encuentros contribuyan al fortalecimiento de nuestros conocimientos para ser aplicados en nuestras aulas de estudio, los que son estudiantes, o en nuestros casos, en el caso de los litigantes. El día de hoy, el contenido que nosotros vamos a realizar es prácticamente lo que es la contestación de las demandas y la contestación de las demandas y la audiencia inicial. Recuerden que cuando una vez redactada la demanda de acuerdo al 501, era algo que ya habíamos dejado establecido, 501 Código de Familia, que hablamos acerca de algunos estilos de colegas que se enfocan mucho más en el Código Procesal Civil de Nicaragua que en el mismo Código de Familia. La fundamentación es más civilista que en el materia familiar. ¿Qué sucede con esto? Recuerden que la naturaleza del derecho de familia es totalmente distinta a los fines que se persigue en el derecho civil. Si bien es cierto, en ambas materias lo que se quiere es la restitución de los derechos de nuestros clientes, de nuestros usuarios en familia. Establecemos no relaciones meramente patrimoniales, sino que relaciones personales, derechos personalísimos y también patrimoniales. Entonces tenemos que aprender y siempre tener en cuenta que el Código de Procesal Civil solamente se utiliza de acuerdo al artículo 672 del Código de Familia cuando el mismo Código de Familia no de la respuesta. Pero también en el mismo artículo 672 establece que, tal como lo vimos en el encuentro pasado, establece algunas leyes especiales como son el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Personas con Discapacidad, la Ley de los Adultos Mayores y en la Constitución, ¿verdad? Y en el último lugar tomamos el derecho común. Entonces, estos son prácticamente los instrumentos que junto con el Código de Familia con los que vamos a trabajar o con los que trabajamos para la elaboración de las demandas. Recuerden que una vez presentada la demanda, ya con los requisitos que establecimos o que dejamos planteados de acuerdo al 501 Código de Familia, eh, el juez o jueza tiene 5 días para admitir la demanda o bien para rechazarla o mandarla a subsanar. Después de esos 5 días, él la admite, ¿verdad? Se admite la demanda y se procede al emplazamiento a la parte demandada. El emplazamiento es 10 días, ¿verdad? Y una vez evacuados esos términos, entonces el juez procede a la programación de la audiencia inicial. Ahora, ¿cuáles son? Les hablaba específicamente del tema de alimentos. El tema de alimentos es el único que lleva, además de los requisitos del 501, la persona que va a contestar debe de plasmar la realidad de sus ingresos, egresos y bienes de los últimos 3 años para ser tomados como parámetro para la fijación de pensión alimenticia. No se necesita de que sea una tabla realizada por un informe, por un CPA. No es necesario que se realice de esa manera, pero sí dejarle claro al judicial o a la judicial
cuáles son mis obligaciones paralelas a la que me están demandando. Entonces, esto nos evitaría en muchas ocasiones encontrarnos sentencias contradictorias, porque en alimento puede ser que hayan otras obligaciones y que no los planteemos en la demanda. Entonces, con este artículo, ¿qué es lo que tratamos de conseguir? Que el juez quede bastante instruido acerca de si bien es cierto, tengo deberes con esta parte que me está demandando, también tengo deberes para con otro alimentista. Entonces, en este caso, nosotros planteamos los bienes egresos y egresos de los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál es una posición procesal del demandado? Allanarse, ¿verdad? Dice, me allano a la demanda. Ya también hablábamos de que no, de que en algunas ocasiones no, de acuerdo al 503, no hay lugar al allanamiento, ¿verdad? Ya lo establecen la advertencia de fraude, cuando lo pide un tercero excluyente, cuando lo hiciera el apoderado que no esté especialmente facultado. Pero algo que tienen que quedar claro es que no hay allanamiento cuando se trata del estado civil de las personas. Es decir, en los juicios de suspensión y pérdida de la autoridad parental no se admite el allanamiento y no se admite la conciliación. ¿Por qué? Ese es un derecho personalísimo del cual me tienen que despojar. Me tienen que despojar. ¿Y cómo me van a despojar? Cumpliendo o encasillando los demandantes cualquiera de las causales que establece el artículo 294 y el artículo 295 del Código de Familia. Entonces, esta es una posición, ¿verdad? El allanamiento puede comparecer y aceptar parcialmente algunos de los puntos, puede también reconvenir, ¿verdad? O sea, reconvenir, contrademandar con una acción que sea conexa, o bien simplemente no contesta, ¿verdad? No contesta y su no contestación no paraliza el proceso, pero además lo hace responsable su no contestación de las resultas o de las obligaciones que se establezcan mediante una sentencia. Entonces, él puede perfectamente no hacerlo. O bien llega y acepta parcialmente los acuerdos, ¿verdad? Niega algunos de los puntos de la demanda y acepta algunos otros puntos. Entonces, podría ser también una posiciones procesales acerca de la contestación de demanda. Ahora, ustedes me dirán, ajá, ¿y qué pruebas voy a adjuntar? ¿Verdad? Entonces, cada caso lleva un sinnúmero de pruebas que se adjuntan al escrito de demanda. Y cuando usted tiene el emplazamiento, tienen que entregarle la copia de la demanda junta con las pruebas que se anexaron cuando se presentó la misma. Y entonces ahí, dependiendo de cada caso específico, es que usted va a rebatir o no esas pruebas, ¿verdad? Puede ser que sean pruebas inútiles, que sean pruebas impertinentes, que no tengan que ver nada con el proceso, pero en ese momento, ¿dónde vamos a atacar este tipo de prueba? En la audiencia inicial. Usted se va a pronunciar sobre todos y cada uno de los puntos que se vayan planteando en la demanda. Por eso es que la demanda tiene que ir debidamente enumerada, debidamente ordenada, ¿verdad? Para que usted pueda decir en relación al hecho X, ¿verdad? Contesto de tal manera, en relación al hecho Y, contesto de esta manera. Y de acuerdo a cada hecho que haya planteado la parte actora, usted va a contestar o a refutar
esas aseveraciones, ¿verdad? Para dejar así sentada su posición en la contestación de la demanda y que en un momento determinado sea valorado por el judicial o la judicial. Puede ser también que me reconvengan, ¿verdad? Algo muy común que se da y que incluso para las usuarias o clientes mujeres es bastante difícil es que ellas están casadas, no se quieren divorciar y ellas demandan por alimento, que lo pueden hacer, y las reconvienen con un divorcio, ¿verdad? Entonces son misma parte, son los mismos hijos, son mismos eh, razones de pedir. Lo único que varía es, recuerden, la disolución del vínculo, que basta que yo lo plantee, no necesito dar una causal, no existe en Nicaragua el divorcio causal, por lo tanto basta que yo lo solicite para que el juez o jueza lo declare mediante sentencia. Una vez, eh, si la persona no se presenta, ¿verdad? Cuando se notifica de conformidad al Código de Familia, se puede personar en cualquier estado del proceso. Puede ser, ya habíamos hablado acerca de la rebeldía, ¿verdad? Y es el hecho de que yo demuestro que no fui debidamente notificado o que me notificaron en un lugar distinto al de mi domicilio, o bien que estaba fuera del país. ¿Y qué efecto tiene esto? Nulificar el acto procesal a través de la declaración de rebeldía, que soy yo demandado, el que solicito, ¿verdad? Que se me declare rebelde, que no es nada más que tratar de nulificar un acto procesal como el de la notificación, y es la única manera de hacer retrotraer el proceso. Pero si usted no contesta, ¿verdad? Y ya fue debidamente notificado o notificada, el proceso va a culminar con o sin su presencia, ¿verdad? Eso no va a frenar. Recuerden que en familia existe el principio de oficiosidad, y una vez que están planteados los puntos de debate, el juez tiene o la jueza tiene la obligación de ceñirse al principio de oficiosidad y continuar con las siguientes etapas del proceso, aunque la parte no lo solicite, a menos que esa actuación posterior esté subordinada a un hecho que deba de realizar la parte actora en este caso. En esta segunda etapa, una vez que hemos hecho un refrescamiento de lo que vimos en el encuentro pasado, vamos a hablar de cuestiones generales del proceso común, el rol de la autoridad judicial en las audiencias, la convocatoria de la audiencia inicial, el rol de las partes, el deber de comparecencia de las partes, su incomparecencia, los efectos que tiene, la finalidad de la audiencia inicial, los casos de suspensión de la audiencia inicial y las habilidades de la autoridad judicial en la audiencia inicial y el paso a paso para el desarrollo de esta audiencia. Entonces, como ya les había dicho, 5 días después de presentada la demanda, se procede al emplazamiento. El emplazamiento son 10 días para contestar. Recuerden que hablábamos del 516, que fue uno de los comentarios o de las preguntas que se plantearon en la semana pasada, era que se hablaba en el 516 más el término de la distancia y que el CPCN no lo contemplaba. Entonces nos referíamos al 672, ¿verdad? Si está en la ley de familia, tiene que cumplirse con la ley de familia. Una vez
que ya nos han notificado, estamos debidamente notificados, contestamos o no contestamos la demanda, entonces el judicial lo primero que va a comprobar es que no haya nulidades dentro del proceso, o sea, que las partes estén debidamente notificadas. ¿Cuáles son las partes? La parte demandante, la parte demandada. Si hay litis consorte, los litis consortes que tienen que llegar al proceso. Si se reconvino que se le haya dado la oportunidad o el término de los 10 días a la persona reconvenida para que conteste. O sea, el ejercicio de su derecho a la defensa es que conteste de esa reconvención y hasta que una vez se haya contestado esa reconvención es que se va a programar la audiencia inicial. Entonces el juez va a convocar mediante auto, señalando día y hora para la realización de la misma. Generalmente las audiencias que contempla el Código de Familia establece una audiencia inicial, que es la primera. Podría ser una prórroga de audiencia, pero deviene de la audiencia inicial. Puede ser, después viene la audiencia de vistas, que es el juicio en sí, recuerden, la audiencia de vista no es otra cosa más que el juicio, y la audiencia de lectura de sentencia. Pero cuando leemos el código nos encontramos con, por ejemplo, la audiencia en el que el judicial llama cuando tenemos solicitud de medidas cautelares. Y recuerden que en las medidas cautelares el juez puede optar, si las considera de urgencia, puede optar por tomarlas sin necesidad de notificar al demandado o a la parte de quien se están solicitando, o bien puede llamar a una audiencia. Entonces, una audiencia preferente cuando, por ejemplo, las autorizaciones de matrimonio generalmente también llaman a una audiencia, la audiencia especial de escucha de los niños y algunas otras que los judiciales consideran que para aclarar ciertos puntos que plantean tanto demandante como demandado, y él puede o ella puede considerar perfectamente citarlos a una audiencia preferente para aclarar cualquier controversia que se haya suscitado en el proceso. Y no necesariamente dentro de la audiencia, en la audiencia inicial o en la audiencia de vista. Entonces, ¿qué hacemos? La audiencia es pública, pero el judicial puede en determinado momento, de acuerdo a las circunstancias, pedir que se realice de manera privada. A raíz de esta pandemia que hemos estado atravesando, entonces se han tomado medidas de seguridad y no se está permitiendo el ingreso de personas para que escuchen las audiencias o para que presencien las audiencias. Incluso pues los auxiliares de la Defensoría Pública, los estudiantes, que en algún otro momento era importante para las universidades que escucharan estas audiencias, que las presenciaran, para ir acostumbrándose, para ir ya tomando, observando, ¿verdad?, cómo se realizan estas audiencias. No han podido hacerlo, se ha limitado ese acceso. Pero cuando ustedes en un panorama normal estén dentro de una audiencia, un deber que ustedes tienen para con su representado o representada, si hay personas ajenas en la sala de audiencia, usted tendría que decirle a su representada o representado si está de acuerdo en que haya personas ajenas escuchando
eh, estas audiencias que atañen a la vida personal, que atañen a la intimidad de las personas y de la familia. Si una de las partes dijera que no está de acuerdo con que haya otras personas escuchándose audiencia, usted tendría que solicitarle al juez, si es que el judicial no lo ha hecho primero, que las personas salgan de la sala porque el respeto al derecho de la vida privada de las personas está recogido en la Constitución y debe dársele cumplimiento a ello. Entonces, además de las dos audiencias que le señalaba, 3 audiencias, inicial, de vista y de lectura de sentencia, también el código de una manera u otra puede convocar las audiencias, por ejemplo, en la ejecución, las audiencias de medidas cautelares. Él perfectamente puede solicitar o puede citar a las partes a una audiencia que no necesariamente encaja con las 3 que el código contempla. Ahora, el juez tiene la dirección del proceso. Esa presencia del juez corresponde al principio de inmediación y al principio de legalidad. Él tiene que estar en el proceso cumpliendo con las formalidades de la toga, por ejemplo, y él dirige, ¿verdad? Dirige esta audiencia. Generalmente, una vez ya saneado el proceso, lo primero que vamos a hacer es sanear el proceso. Todo el mundo está debidamente notificado, parte actora, parte demandante, mi familia y la Procuraduría, que aunque no comparezcan, es obligatoria la notificación bajo pena de nulidad. Entonces, aunque ustedes digan, ¿y para qué? Si mi familia y la Procuraduría no están compareciendo a los procesos de familia, la responsabilidad, la obligación es de notificarles a ellos. Allá cada institución sí va a responder por las funciones que les ha otorgado la ley en los procesos de familia, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que estar vigilante es que se cumplan con los presupuestos procesales, que se cumplan con las comunicaciones judiciales oficiales. ¿Para qué? Para garantizar un debido proceso. A veces nosotros dejamos pasar algunas cosas o no nos fijamos y esto nos acarrea nulidad. ¿Y a quién es que se pone en evidencia? A la persona al representante tanto del demandado o del demandante, ¿verdad? Entonces, recuerden la buena lealtad procesal, la buena fe y lealtad procesal tiene que estar presente en cada uno de los procesos en los cuales nosotros nos desempeñamos como representantes, ya sea como una asistencia gratuita en la Defensoría Pública, ¿verdad? Es una de las funciones de la Defensoría, o bien como un litigante privado que está debidamente acreditado mediante un poder de acuerdo al artículo 470. Una de las cosas que nosotros recomendamos es que no lleguen a leer los escritos. Cuando ustedes llegan a la audiencia, ustedes tienen que manejar los hechos, ustedes tienen que manejar el nombre de las personas involucradas, ¿verdad? Es muy lastimoso a veces ver colegas que llegan a las audiencias a leer literalmente la demanda o literalmente la contestación de la demanda. Y entonces muchas veces el juez o jueza tiene que intervenir para sintetizar estas demandas o estas contestaciones en las peticiones, porque además recuerden que cada audiencia dura alrededor de 45 minutos, o sea, hay un tiempo limitado para realizarla y todo esto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta.
Las audiencias de manera general deben realizarse en una unidad de acto, es decir, en una única sesión, de forma que solo podrán suspenderse o interrumpirse por las causas legalmente previstas, ¿verdad? Eh, Imagínense que llegamos y no se citó a un litis consorte, entonces tendríamos que suspender la audiencia, garantizar que el litis consorte sea debidamente notificado y llegar y reprogramar la misma. Muchas veces se reprograman también porque la parte actora se enfermó y no puede estar presente en la audiencia, o bien la pandemia ha hecho mucho que se reprogramen las audiencias en el sentido de que los abogados o bien las partes materiales se han enfermado y por lo tanto el juez va a ordenar, ¿verdad? Una vez que se ha puesto en conocimiento de él sobre esta situación especial, eh, la reprogramación de esta audiencia. Hay un principio en derecho de familia que trata de la concentración de los actos procesales, ¿verdad? Nosotros debemos de tratar de en la mejor o en la menor medida posible que todas las actuaciones procesales se realicen en una sola audiencia y no que tengamos que estar dividiendo la audiencia en varias sesiones, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el régimen de actuación del judicial? Esto lo contempla el 408 del Código de Familia. Orienta, conduce el proceso, observando en su actuación el respeto a la Constitución política, las leyes y los principios que consagran este código. Además, recuerden que a partir del artículo 2 del Código de Familia están los principios sustantivos y a partir del artículo 435 al artículo 451 están los principios procesales en el Código de Familia. Entonces el juez es garante de la observación, en primer lugar, de la Constitución, ¿verdad? Recuerden que todo lo que se relaciona con familia, con derecho de familia y derecho de niñez es derecho humano y los derechos están constitucionalizados, ¿verdad? A partir del 71 de la Constitución, en el 46 también los convenios de derechos humanos que contiene nuestra Constitución y por lo tanto el juez tiene que estar vigilante con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de las leyes sustantivas y adjetivas. Una de las funciones principales del judicial es acordar las medidas necesarias para mantener la igualdad de las partes en el proceso, evitar las demoras y concentrar en un solo acto las diligencias que puedan practicarse conjuntamente, imponer la lealtad y la probidad en el debate judicial y tiene que prevenir y corregir en su caso cualquier conducta contraria al estricto respeto de estos principios. ¿Qué sucede? A partir del artículo 51, si no me equivoco, 48 a 51, se contempla en el Código de Familia lo que es lo relativo a la violencia intrafamiliar. Entonces, muchas veces nosotros obviamos explicarle a nuestro usuario, nuestro representada, ya sea hombre o sea mujer, que debe de tener un trato respetuoso para con su contraparte, que en este caso generalmente es su esposa, su compañera en unión de hecho estable, un ser humano en primer lugar que merece respeto, ¿verdad? Y generalmente el padre o la madre de sus hijos, ¿verdad? De sus hijos e hijas. Entonces,
el juez está siempre vigilante a ese comportamiento violento, a esa falta de respeto, a esas palabras soeces que muchas veces se dicen entre las partes materiales en la audiencia, y el juez esas actitudes las valora a la hora de tomar una decisión en su sentencia. Por lo tanto, siempre debemos de estar diciéndoles a nuestros representados que tengan mucho cuidado, igual que los abogados, ¿verdad? Y abogadas, en el comportamiento en las audiencias que se nos presenten. En este caso, la audiencia inicial. La lealtad procesal es muy importante, la buena fe, ¿verdad? No mandar a notificar a lugares donde realmente no vive la persona. Esa es una actuación de mala fe. La autoridad judicial generalmente debe hacer un estudio del caso, por lo menos 24 horas antes de llegar a la audiencia inicial. Tendrá que revisar la teoría fáctica, la teoría jurídica, su teoría probatoria. Y él oficiosamente controla la concurrencia de todos los presupuestos procesales señalados en la norma, así como la inexistencia de motivos de nulidad antes de dictar sentencia. Eso es algo que le llamamos el saneamiento del proceso, ¿verdad? Que no existan nulidades dentro del proceso. El impulso es de oficio. O sea, una vez que ya se trabó la litis, una vez que los escritos polémicos, no importa la posición procesal que se haya asumido, ¿verdad? Para contestar o no la demanda, el juez no puedo paralizar el proceso. Entonces nosotros tenemos muy arraigado el sistema de jurisdicción rogada, de que para cada actuación nosotros tendríamos que presentar un escrito. En familia opera la oficiosidad y esto está en el 439 al 483 del Código de la Familia. Esa es una facultad que la ley le concede a la autoridad judicial para ordenar la realización de los actos procesales siguientes a otros, determinados dentro del orden lógico que todo procedimiento impone. Es decir, ya admití la demanda, ya emplacé, ya me contestaron, no importa la posición procesal asumida. ¿Qué me toca ahora? Aunque la parte no me lo pida, citar a audiencia inicial, ¿verdad? Entonces, esto es. En este caso, los jueces se basan en el principio de legalidad, por lo tanto, no hay arbitrariedad ni discrecionalidad, porque el judicial únicamente se ciñe a lo que establece nuestra Constitución, nuestra legislación interna y los convenios internacionales en algunos casos. El judicial conoce perfectamente cuáles son las finalidades de la audiencia inicial, sus actuaciones y las actuaciones de las partes. Como les decía, es muy prudente que estudie el caso por lo menos con unas 24 o 48 horas de anticipación, o a fin de que éste pueda gestionar o conducir la audiencia dentro de las regulaciones y parámetros legales. Dirige, agiliza, controla el adecuado desarrollo de la audiencia y no se debe dejar al arbitrio de las partes el uso de los tiempos que se conceden para su intervención, evitando divagaciones innecesarias. ¿Qué sucede? Recuerden que estamos ante juicios de familia, divorcio, uniones de hecho declaradas o no. Hay una relación afectiva entre las partes, ¿verdad? Y las partes pierden la objetividad de qué es lo que yo estoy planteando, qué es lo que quiero, el pago de los alimentos, demuestro la necesidad, la otra persona demuestra su capacidad económica
y en base a los parámetros establecidos en la ley se va a dictar una sentencia, ¿verdad? Pero las partes se olvidan del lugar donde está y comienzan a tener una especie de desahogo de sucesos pasados que ocurrieron en la vida en común, que tuvieron como pareja, y empiezan los dimes y diretes. Entonces, nosotros como litigantes no podemos caer en ese juego. Muchas veces es cierto que nos convertimos en psicólogos para escuchar, pero esto, aunque entendamos, aunque tengamos empatía para la otra parte, no debemos de plantear en las demandas todas las emociones que la parte pretende que queden plasmadas ahí. ¿Por qué? No va a haber ninguna respuesta legal al respecto. Entonces eso sería, es un desgaste, creamos expectativas en el cliente, en el usuario, porque el cliente o el usuario se siente bien que usted lo diga a través de sus escritos, pero realmente eso no va a tener una respuesta de conformidad a la ley y muy probablemente, esta persona al final le reclame por el hecho de que no, el juez no contestó como hubiese querido él que contestó. ¿Cuál es el rol de las partes? En primer lugar, su deber de comparecencia. Las partes materiales que son su cliente o el usuario en el caso de la defensa pública son las partes materiales, ¿verdad? Los defensores o los abogados privados acreditados con poder son los representantes legales de esas partes materiales. Fíjense bien que los apoderados, ¿verdad?, tienen que tener suficientes facultades para hacer uso del poder de disposición y de los métodos de resolución alterna de conflictos. ¿Esto qué significa? Que en la escritura donde a usted le otorgaron el poder, usted tiene que establecer que ese abogado o abogada está facultado para conciliar en el caso de familia o para mediar en los casos del CPCN en los asuntos, volviendo a familia, en que se admita la conciliación. Excepción es la pérdida, la declaración de la autoridad pérdida o suspensión de la autoridad parental, porque tienen que ver con el estado civil de las personas, pero además son derechos que tienen, derechos personalísimos que tienen que despojarse a través de lo que establece el 294 y el 295. Entonces los poderes tienen que llevar explícito la facultad de la conciliación o transigir también. En el caso de los defensores públicos, por eso sucede que cuando la usuaria no está presente, el defensor público no está facultado a conciliar, ¿verdad? Porque él no tiene disposición de la parte. Sí es el representante legal, pero la diferencia entre el 469 y el 470 es el otorgamiento del poder. Ya el abogado privado tiene en un poder determinadas sus facultades y tiene que ir específica la de la transigir o bien la comparecencia a las conciliaciones. En cambio, la defensa pública solamente tiene la demanda firmada, las pruebas, ¿verdad? Pero si no está presente la parte material, su representada o representado, no puede hacer ninguna disposición más que ser un representante en el proceso. ¿Cómo? Revisar lo de las pruebas que ya quedaron, que se adjuntaron con la demanda o bien con la contestación de la demanda, si ese fuera el caso, vigilar por que se cumpla con el debido proceso, ¿verdad? Y hacer uso de su derecho a la defensa en base a lo que ya está dentro del expediente. Recuerden que por eso familia es flexible, puede ser que no conciliemos en la audiencia, pero que 2 o 3 días después nos presentemos ambos
con una escritura de arreglo extrajudicial diciéndole al juez que esos son los puntos sobre los que llegamos a acuerdo. El juez lo que va a hacer es revisarlos, esos acuerdos. Puede ser que nos llame a una audiencia también. Si algo en esos acuerdos a él no le queda claro, entonces llama a audiencia para que las partes ratifiquen, ¿verdad? Esos acuerdos o no. Eso en primer lugar. Y entonces, o incluso antes de la audiencia de juicio, y más aún, supongamos que no llegamos no se hizo una clausura anticipada por conciliación, ¿verdad? En la audiencia de juicio y la juez o el juez fija fecha para lectura de sentencia, yo puedo presentar un arreglo de previo a que él dicte sentencia y la autoridad judicial está obligada a tomar en cuenta los acuerdos siempre y cuando ejerciendo el control de legalidad, entonces de que plasmar los acuerdos a los que las partes arribaron. Lo que menos se quiere en derecho de familia es la controversia entre las familias. Dice que ¿cuál es el efecto de la no comparecencia de ninguna de las partes? Se pone fin al proceso, ¿verdad? Ahora bien, el 527 dice que si no comparece la parte demandante, se pone fin al proceso y se da una imposición de costa. A veces no está la parte actora, pero sí está su representante, sí está el defensor público, no está la parte material, pero sí está quien la represente, por ende no tendría por qué mandarse a cerrar el proceso. Ahora, puede ser que la parte actora no comparece, pero que el demandado, aunque el juez o la jueza aplique el 527, le diga, no, señor juez, ya ella presentó su demanda o él presentó su demanda, presentó sus pruebas y yo no quiero paralizar este proceso. O sea, yo quiero continuar con el mismo, ¿verdad? Y entonces el judicial tendrá que continuar con la audiencia procedente. Y como ya les explicaba al inicio, si no comparece el demandado y está debidamente notificado, demandado o demandada, el juicio se sigue sin mayor dilación bajo el principio de oficiosidad y de celeridad del proceso. Ya habíamos hablado acerca de la finalidad de la audiencia inicial, que era plantear y resolver todos los defectos procesales y en caso de ser insubsanables, poner fin al proceso, ¿verdad? Por ejemplo, hay una falta de capacidad, entonces no es una parte legítima, tiene que ponerse fin al proceso. Si hay una incompetencia por razón del territorio, de acuerdo al 430, el juez va a mandar también a cerrar el proceso. Y la mayoría de los judiciales lo que tratan es de poner fin al conflicto familiar a través de la conciliación. Ustedes dirán, conciliación, sí, porque esa es la facultad que tiene el judicial de hacer aportes a ese arreglo. Muchas veces los abogados nos enfrascamos en luchas y lo que tratamos es, lo que nosotros debemos o que debemos hacer es tratar de no llevar más allá la controversia familiar. Recuerde que es una familia, hay sentimientos, ¿verdad? De por medio, generalmente hay niños, niñas y adolescentes que son los que resultan más dañados, los más vulnerables en estas controversias entre papá y mamá adultos que en un determinado momento no piensan realmente en cuánto está afectando esa intransigencia en muchos casos, tanto del hombre como de la mujer, que tanto afecta al niño. O como cuando limitamos el hecho de que si no ha pagado la pensión alimenticia no puede ver al niño, ese no es derecho solamente del papá o de la mamá, es derecho del niño, y ese derecho de ese niño, de esa niña, la persona que está ejerciendo su representación
no tiene disposición del mismo, ¿verdad? Ella o él están limitados a ejercerlo, pero no pueden disponer de un derecho que no les corresponde. Ahora, en caso contrario, supongamos que se encontraron defectos procesales y una vez subsanado, el proceso va a continuar. Volvemos y decimos, vamos a sanear los defectos procesales, vamos a instar a las partes a lograr un arreglo, se van a fijar los hechos litigiosos y se puede reajustar pretensiones, ¿verdad? Y también la oposición, así como los términos del debate. Vamos a revisar los testigos propuestos, vamos a admitir pruebas de las que las partes puedan hacerse valer y también vamos a insistir en que se desista de las que resulten innecesarias, ¿verdad? A veces presentamos hasta 5 testigos y con 3 testigos estamos plenamente convencidos, no convencidos, sino que 3 testigos están hablando en el mismo sentido, los otros testigos no, van a llegar a repetir lo mismo que dijeron los 3 primeros, entonces, ¿qué tanta es la necesidad de que se presenten 5 testigos o no 3 testigos, por ejemplo? Se van en la audiencia inicial a decidir excepciones previas. Una muy común es la incompetencia por razón del territorio que está establecido en el 430 y en el 431 del Código de Familia, porque los procesos de familia deben instarse en el domicilio donde vivan los menores de edad, ¿verdad? Ellos son en esos lugares, en el domicilio donde ellos residen, entonces ese va a ser el o la judicial competente para dirimir cualquier consulta, cualquier causa que le atañe. También en la audiencia inicial se van a decretar medidas cautelares. ¿Cuáles son de las más comunes? La retención migratoria, también los alimentos provisionales, ¿verdad? Son 2 de las medidas más frecuentes. Generalmente también en audiencia inicial se solicitan las pruebas a las que nosotros en la primera, en el escrito de demanda o de contestación no tenemos acceso, ¿verdad? Y que no tenemos acceso porque las autoridades no nos brindan la información. No vamos a llegar nosotros a decirle a un banco que nos informe cuántas tarjetas de crédito tiene o cuántas o cuál es su estado financiero, si tiene productos o no con determinada institución bancaria. Entonces, en la audiencia inicial es el momento de ustedes solicitar, ¿verdad?, que se levante el sigilo bancario a fin de probar los montos de las tarjetas de crédito, la capacidad económica, porque puedo decir yo que no tengo dinero en la mano, pero cuando revisamos en el banco, entonces encontramos que tiene una tarjeta diamante o oro, no sé, de 3,000, 4,000 dólares, y para que el banco pudo entregarle esa tarjeta, tiene que tener un soporte de bienes, ¿verdad? Entonces, toda esa es una fase que se va a analizar con el levantamiento del sigilo bancario. Muchas veces también en las universidades, cuando los alumnos son mayores de edad, no tiene que ser el judicial el que permita, el que solicite, pues, que se informe acerca de los estados de los estudios, o sea, si van de acuerdo, son provechosos tanto en notas como en tiempo del ejercicio de llevar a cabo esos estudios. Entonces, habrán alguna valoración que se solicite
tanto por el equipo como para medicina legal. Entonces, el momento es la audiencia inicial. Generalmente las medidas provisionales o las medidas provisionales que se decreten van a ser sustituidas por las que se dicten en la sentencia definitiva. Si es un caso de tutela, pues se va a determinar sobre la fianza de inventario. Y otro punto importante es que en la audiencia inicial se señala el día y la hora para la audiencia de vistas de la causa. Entonces, volvemos a repetir: saneamiento de defectos procesales, conciliación, fijar los puntos litigiosos, revisar las pruebas pertinentes e impertinentes. Ahí los abogados pueden impugnar determinadas pruebas y el juez tendrá que decidir si las admite o no. En este momento se decretan las medidas cautelares, se solicitan determinadas pruebas según sea el caso, sea por la parte actora o por la parte demandada, a las pruebas a las que no tuvo acceso en la presentación o con la presentación de los escritos polémicos, demanda o contestación. Y se señala el día y la hora para la fecha, día y hora para la realización de la audiencia de vista, ¿verdad? Generalmente nosotros tenemos que estar unos 15 minutos siempre antes de la hora fijada para las audiencias. Tenemos que llegar ahí donde están los oficiales de gestión de audiencia a presentar nuestras cédulas de notificaciones para que ellos verifiquen en qué sala vamos a ser ubicados al momento de la realización de la audiencia. No hay notificaciones más allá de las que se señalan en la audiencia. O sea, no esperen, muchas veces no leemos, sobre todas las partes materiales, no leemos, el abogado se queda con su copia de la audiencia y no le indica a la parte material que tiene que estar tal día y tal hora en tal sala en el Tribunal de Familia para la evacuación, la incorporación y evacuación de las pruebas en el juicio. Ya habíamos hablado acerca de la conciliación y también habíamos hablado acerca de algunas materias que no pueden ser conciliadas. La audiencia inicial siempre finaliza con la celebración de la audiencia de vista, perdón, con el señalamiento de la celebración de la audiencia de vista. Ahí se fija lugar, fecha y hora y deben estar comprendidas según el código dentro de los 20 días posteriores a su finalización. Me es también necesario establecerles a ustedes cuáles son las reglas del proceso común de familia, ¿verdad? Reglas generales del proceso de familia. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Fíjense bien, y algo que quiero dejarles claro es, adelantando un poco a otro tema, es el ámbito de aplicación en materia de familia, que lo establece el artículo 425, establece una serie de acciones de las cuales son competentes los juzgados de familia especializados o bien los juzgados locales y civiles que están habilitados para tramitar juicios de familia. Pero también fíjense bien que en la parte final del artículo dice que es sin menoscabo de otras de análoga naturaleza. O sea,
que la lista de acciones del 425 no es taxativa y por lo tanto usted, de acuerdo a la adecuación de su teoría fáctica, de su teoría jurídica y su teoría probatoria, usted puede perfectamente plantear una acción que no esté contemplada en este catálogo, pero que sí corresponda al área de familia. Hablamos también, para que lo tomen en cuenta, eso lo habíamos mencionado al inicio del primer encuentro, que de acuerdo al artículo 429, únicamente son competencias de jueces de distrito, ya sea especializados de familia o bien jueces de distrito habilitados para tramitar familia, únicamente 3 acciones, que son la declaración de incapacidad, la tutela y la adopción. Ahora, pasemos a hablar de la competencia del lugar. La competencia del lugar va a ser de conformidad al 430, inciso A, que establece que cuando se reclamen derechos para personas que con especial protección regule este código, es decir, niños, niñas, adolescentes, concebidos y no nacidos, de acuerdo al 319 del Código de Familia. Recuerden que se decretan alimentos para los niños concebidos, pero que aún no han nacido. Mujeres en gravidez, personas declaradas incapaces o discapacitados, adultos mayores y víctimas de violencia intrafamiliar. Será competente el juez o jueza del domicilio de esto. Fíjense bien en el punto de mujeres en gravidez, o sea, las mujeres en estado de embarazo, ¿verdad? No hay niño nacido todavía, entonces es competente el juez del domicilio donde ellas vivan. Seguidamente siempre habla el código de que se debe de al menos instrumentar una etapa conciliatoria. En el código se refiere también a las que acaecen ante una institución de orden administrativa como el Ministerio de la Familia o bien en las audiencias iniciales. Seguidamente se habla de los principios especiales del proceso familiar y uno de ellos es la búsqueda de la equidad y el equilibrio familiar, la interpretación de las normas de procedimiento, y esto habla de armonía del derecho procesal aplicado al derecho de familia, la doctrina jurisprudencial, y esto es con el objetivo de lograr la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en la legislación vigente, en el presente código y en los instrumentos y tratados internacionales vigentes, ¿verdad? Nicaragua en este año, a partir del año 2019, ha ratificado 2 convenios que son muy importantes para la protección de la niñez y que atañen directamente a derecho de familia, que es el convenio de 1996 sobre responsabilidad parental y el convenio del 2007 sobre cobro de alimentos en el extranjero, que ya están en plena vigencia en nuestro país. También el 437 establece el abordaje social integral. Se establece la oralidad, la celeridad y la inmediación. La inmediación significa que el juez tiene que estar ahí presente en cada una de las etapas del proceso. La presencia del juez no puede ser sustituida o jueza, no puede ser sustituida por ningún funcionario. No puede delegar el juez sus funciones. Cualquier delegación es causa de nulidad y una violación al principio de inmediación. Uno de los principios importantes que le he plasmado o del cual hemos hablado siempre es el impulso procesal de oficio,
¿verdad? El hecho de que no tenemos que estar instando el proceso, sino que el judicial tiene la obligación de, una vez que precluyó una etapa del proceso, instar la siguiente etapa de forma oficiosa. El 440, que es el interés superior del niño, niña, adolescente, y esto está concatenado con el artículo 9 y 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia, quienes establecen un concepto acerca de lo que es, según el Código de la Niñez, el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Otro principio es el abordaje interdisciplinario para solución integral, ¿verdad? Esto va relacionado con el equipo técnico asesor, es decir, que el juez o jueza puede ordenar la realización de estudios y dictámenes para procurar una solución integral. La coordinación interinstitucional tiene que ver, que es el artículo 442, son las distintas instituciones que atañen a derecho de familia, y esto lo tenemos que combinar con el artículo 4 del Código de Familia, que es donde se establecen las instituciones del Ministerio de Familia, la Procuraduría, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, que tienen de alguna manera o se involucran de alguna manera en derecho de familia, esto sí de acuerdo a las limitaciones o de acuerdo a lo que le impone su ley orgánica, su ley creadora. El 443, que es los principios, la protección de derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que volvemos a los derechos humanos en derecho de familia, que son los derechos humanos positivados en la Constitución, lo que nos lleva a este concepto de derechos fundamentales. Y esto también tiene que ver con el hecho de que si en cualquier proceso de familia se advierte que a algún niño ni adolescente se amenaza o se le vulneran sus derechos y requiere protección, se ordenan las medidas necesarias y, si fuese el caso, se dispone que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez o la Procuraduría se encargue, ¿no? ¿Verdad? O la Procuraduría también Nacional de Familia, y esto debe también informarse a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, en su caso, al Ministerio Público para lo de su cargo. Ahora, en familia, algunas sentencias como los alimentos, el cuidado y crianza, el régimen de visitas y comunicación, la suspensión de la autoridad parental, la tutela, la declaración de incapacidad, no tienen la estabilidad propia de la cosa juzgada material tradicional y pueden variar en tanto sus efectos subsisten en tanto y en cuanto la situación que la motivó no haya cambiado. Es decir, si las condiciones siguen la misma, va a seguir subsistiendo esa sentencia. Pero si han variado las causas que dieron origen a esa sentencia judicial, entonces, o que fundamentaron las situaciones fácticas que fundamentaron esa sentencia y han variado, entonces perfectamente puede hacerse una modificación de los mismos. Y también se establece en el 445 que el principio de economía procesal exige la mayor concentración posible de los actos tendientes de este modo a lograr la pronta solución de los litigios. Fíjense bien y enfóquese en la economía procesal. La libertad de forma relativa y flexible, que ya lo habíamos hablado, forma, no fondo. El fondo
ataca el fondo, si tocamos, flexibilizamos el fondo, entonces estamos violentando el principio de igualdad, el principio de igualdad también lo tendríamos que tocar, el derecho a la defensa, ¿verdad? Cuando flexibilizamos algunas, si tocamos fondo, pero esto lo único que se refiere es a forma y flexibilización del procedimiento. Eh, Algo muy importante que tiene que ver es la capacidad progresiva de los niños y es donde se manifiesta esto, en la escucha de los niños. Ustedes pueden leer y voy a pasarles a los muchachos la observación número 12 y la observación número 14 que son instrumentos que surgen de la Convención de Derechos del Niño y también la observación número 20, que son recomendaciones que hace la Haya a los estados para que pongan en práctica y mejoren sus legislaciones en relación a la escucha y participación de los niños en relación a su interés superior y en relación a su capacidad progresiva. Y también se establece, ¿no?, el respeto a la dignidad e igualdad de derechos. Y esto atañe tanto a los adultos como a los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derechos y que están involucrados dentro del litigio familiar a quienes nosotros podemos estar representando. Y el 450 que establece la solución colaborativa entre las partes, esto de decirlo, medios alternos de conflicto, que los medios de resolución alterna de conflictos que específicamente en familias se ha señalado lo relativo a la conciliación. Y lo que se refiere al 451 es el acceso a la justicia, ¿verdad? Dice que son los trámites en familia, está exentos de pago, de tasa, de impuestos y timbres de todo tipo y que toda persona tiene derecho a acudir ante los tribunales y que el Estado es garante de los medios para que, o sea, es garante para que los medios económicos no sean un impedimento para ese ejercicio real a la justicia. Entonces, en este caso, se fortalece la institución de la Defensoría Pública para atender los casos de las personas económicamente vulnerables. Entonces, esto es más o menos lo que se establece en principios y vamos a hablar un poco entonces, antes de finalizar, sobre los deberes de la autoridad judicial, de acuerdo al 488. La autoridad judicial ejerce las facultades que le concede el código en la dirección del proceso, eso lo vimos al inicio, da el trámite que legalmente corresponda a las pretensiones de las partes, ordena las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos sometidos a su conocimiento, decisión y respetando el derecho a la defensa. Esto significa que muchas veces el judicial va a tratar a ordenar pruebas que ni la parte actora ni la parte demandada propusieron, pero para que él llegue a esa verdad de los hechos controvertidos le es necesario obtener esas pruebas y perfectamente le está facultado a ordenarlas. Está también en el deber de declarar nulidades y de disponer de las diligencias que las eviten, ordenar medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria, resolver los asuntos sometidos a su decisión. Muchas veces nosotros hacemos un planteamiento y en la sentencia el judicial no se pronuncia sobre un determinado punto que nosotros planteamos,
¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacer el uso de los recursos establecidos en el 495, si no me equivoco, del Código de Familia. Otra de las responsabilidades del judicial es impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita dentro del mismo y motivar las resoluciones. O sea, cada decisión del judicial tiene que ir debidamente fundamentada con la ley y con su análisis. No es decir sí porque sí o decir no porque no. Recuerden también que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, la falta de motivación de una sentencia es causa de nulidad, y algo muy importante es el deber que tiene la persona que representa o el juez o jueza es oír al niño, niña y adolescente en todos los procesos que le puedan deparar perjuicio. Y algo muy importante y que en algunos juzgados creo que se practica en algunos actos es que las actuaciones del judicial son indelegables. O sea, él no puede delegar al secretario de su subalterno a la práctica de ningún acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria que hubiese dado lugar. Y muchas veces el juez puede trasladarse a otro lugar para poder hacer la práctica de las pruebas. Y a ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharme, por verme y muchísimas gracias por sus comentarios de felicitaciones. Yo se los agradezco, ¿verdad? Me siento totalmente halagada y les deseo un excelente fin de semana y una excelente noche. Muchísimas gracias y buenas noches.